La captura del hijo del Chapo, Joaquín Guzmán López, y del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada marcó un momento histórico en la lucha contra el cártel de Sinaloa. En el centro de este drama estaba López, que desempeñó un papel clave para atraer a El Mayo a una trampa tendida por el FBI y Homeland Security Investigations. Los detalles de su captura revelan una historia de engaño y traición, nada menos que dramática. ¿Cómo atraparon al hijo del señor de la droga El Chapo? El 25 de julio de 2024, Joaquín Guzmán López, hijo del tristemente célebre Joaquín El Chapo Guzmán, ejecutó un ingenioso truco para acabar con una de las figuras más poderosas del narcotráfico mexicano. El Mayo, cofundador del cártel de Sinaloa y figura legendaria en el mundo del crimen organizado, fue sorprendido con la guardia baja en una operación bien planeada que cambiaría el panorama del cártel para siempre. Pero he aquí cómo empezó todo. El Mayo, que ahora tiene más de 70 años, ha tenido una relación turbulenta con los hijos del Chapo desde que su padre fue extraditado a Estados Unidos en 2017. El Chapo cumple actualmente cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Colorado, y sus hijos responsabilizan a El Mayo del encarcelamiento de su padre. A principios de 2021, el gobierno estadounidense había puesto una recompensa de $15 millones por El Mayo y otra de $5 millones por Guzmán López y sus 3 hermanos. En un giro dramático, Guzmán López, con el objetivo de entregarse y posiblemente obtener alguna indulgencia de las autoridades estadounidenses, urdió un elaborado plan para atraer a El Mayo a una trampa. Se puso en contacto con El Mayo con la tentadora oferta de visitar unos valiosos bienes inmuebles en el norte de México. La oferta era demasiado buena para El Mayo, que siempre había buscado la forma de ampliar su imperio, pero no tenía ni idea de que, al final, acabaría entre rejas. El día del incidente, Guzmán López y El Mayo abordaron un avión privado en Sinaloa, supuestamente con destino a la propiedad. Pero en lugar de volar hacia el norte de México, el avión desvió su curso y aterrizó en una pista privada en el aeropuerto de Santa Teresa, en El Paso, Texas. En cuanto el avión aterrizó, agentes federales estadounidenses, que habían sido informados de la operación, actuaron rápidamente para detener a ambos hombres. Según el gobierno estadounidense, la detención de Ismael El Mayo Zambada, considerado uno de los criminales más escurridizos de México, marca un hito importante. Como miembro fundador del cártel de Sinaloa, junto a El Chapo, El Mayo había logrado evadir su captura a pesar de la condena y extradición del Chapo a Estados Unidos en 2017. A diferencia del Chapo, que tuvo que fugarse 2 veces de prisión en México antes de su cadena perpetua, El Mayo nunca ha pasado tiempo en la cárcel, ni en Estados Unidos, ni en México. Sin embargo, es evidente que la detención de El Mayo podría no haber sido tan fácil si López no se hubiera entregado voluntariamente. Han pasado muchas cosas desde la captura de estos capos de la droga, y como era de esperar, este incidente no ha estado exento de polémica. Pocos días después de la detención, el abogado defensor de El Mayo, Frank Pérez, reveló que su cliente había sido secuestrado a la fuerza por Guzmán López y 6 hombres vestidos con uniformes militares cerca de Culiacán, Sinaloa. Según Pérez, estos hombres obligaron a El Mayo a subir a un avión, lo que provocó que el anciano líder del cártel sufriera problemas de espalda y piernas. Esto es lo que dijo Frank Pérez. A El Mayo le ataron las piernas y le colocaron una bolsa negra en la cabeza. Luego lo metieron en la parte trasera de una camioneta. Lo obligaron a subir a un avión y Guzmán López lo ató al asiento. Esta declaración del abogado de El Mayo ha causado polémica en los medios de comunicación, con varias especulaciones sobrevolando el ambiente. Sin embargo, mientras el gobierno mexicano investiga el asunto, podría haber algo de verdad en lo que dijo Pérez. Durante la primera vista judicial en El Paso, El Mayo apareció en silla de ruedas y parecía tener las piernas y las manos magulladas. Se declaró inocente de los cargos de narcotráfico y sostuvo que fue traído a Estados Unidos contra su voluntad. Sin embargo, el abogado de Guzmán López, Jeffrey Lichtman, declinó hacer comentarios sobre la afirmación de Pérez, sugiriendo que El Mayo era libre de utilizar cualquier estrategia de defensa que considerara apropiada. El Departamento de Justicia de Estados Unidos y el gobierno mexicano se han mantenido herméticos sobre los detalles de la operación, sin confirmar ni negar el uso de la fuerza por parte de Guzmán López. Sin embargo, funcionarios estadounidenses familiarizados con la operación no corroboraron las afirmaciones de Pérez sobre un secuestro violento. Mientras continúan los procedimientos judiciales, Guzmán López deberá comparecer ante un tribunal federal de Chicago el 30 de julio de 2024 para enfrentarse a cargos de narcotráfico y blanqueo de dinero. Mientras tanto, El Mayo tiene previsto volver a comparecer ante el tribunal de El Paso el 31 de julio de 2024. La detención de López y El Mayo ha causado conmoción en el mundo criminal
y ha dejado entrever un posible cambio de poder dentro del cártel de Sinaloa. Pero, ¿qué sabemos de estos capos de la droga? Nacido el 16 de julio de 1986, Joaquín Guzmán López, también conocido como El Güero Moreno, es un narcotraficante mexicano con una notoria reputación en el cártel de Sinaloa. López, junto con 3 de sus hermanos, continuó el legado de su padre de contrabando de drogas a Estados Unidos y otras partes del mundo. Criado en el peligroso mundo del narcotráfico, fue preparado desde muy joven para asumir un papel de liderazgo en el cártel. Tras la extradición de El Chapo a Estados Unidos y su posterior condena a cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Colorado, Guzmán López y sus hermanos pasaron a primer plano, decididos a elevar sus operaciones a nuevas cotas. Según un reciente informe de la DEA, López y sus hermanos, conocidos como los Chapitos, han presionado para que el fentanilo se convierta en una parte más importante del negocio del cártel. Guzmán López, reconocido por sus actos despiadados y sus tácticas operativas, ha sido una pieza clave en las operaciones del cártel. Su participación en innumerables tramas de narcotráfico y su habilidad para eludir a las fuerzas del orden lo convirtieron en un objetivo prioritario para las autoridades estadounidenses. En una entrevista con Homeland Security Investigations, López reveló que su decisión de entregarse y cooperar con las autoridades estadounidenses se debió a una combinación de intensa presión policial y conflictos internos dentro del cártel. Durante décadas, Ismael El Mayo Zambada ha sido una fuerza dominante de la delincuencia organizada. Como cofundador del cártel de Sinaloa, desempeñó un papel clave en la configuración de sus operaciones y en la expansión de su alcance. Conocido por su perfil bajo y su astucia, El Mayo eludió la captura durante años, ganándose su reputación como uno de los capos de la droga más escurridizos de la historia. El estilo de liderazgo de El Mayo se caracterizó por su habilidad para formar alianzas clave y mantener un cuidadoso equilibrio de poder dentro del cártel. Sus relaciones con otros líderes del cártel, incluido El Chapo, eran complicadas y a menudo tensas. A pesar de estos retos, siguió siendo una figura central en la estructura del cártel, gestionando amplias redes de tráfico de drogas y manteniendo el dominio del cártel en todo México. La detención de El Mayo Zambada supone un gran trastorno en el mundo criminal, y su captura podría cambiar drásticamente la dinámica de poder dentro del cártel de Sinaloa. Durante décadas, la experiencia y los astutos planes de El Mayo han sido cruciales para mantener las operaciones y el control del cártel. Pero ahora que se ha ido, ¿qué podría pasar? Con El Mayo detenido, se ha abierto un vacío de poder que podría provocar más enfrentamientos entre las facciones del cártel. Los Chapitos, los hijos de El Chapo, han estado tratando de ganar control e influencia dentro del cártel, y la detención de El Mayo podría darles el impulso que necesitan para tomar el mando. Esto podría dar lugar a una reorganización de la cúpula del cártel, con la formación de nuevas alianzas y el recrudecimiento de viejas rivalidades. En México, crece la preocupación por posibles represalias violentas contra las fuerzas del orden a medida que las facciones rivales del cártel compiten por el poder. Según informa Azteca 7, tras la reciente captura de El Mayo, se han producido explosiones y asesinatos, y se ha registrado una violencia extrema en los alrededores de Chihuahua y Durango, fronterizos con Sinaloa. El gobierno mexicano, que ya tiene dificultades para controlar la violencia de los cárteles, podría enfrentarse a retos aún mayores para mantener el orden. Sin embargo, Estados Unidos ha prometido ayudar al gobierno mexicano a luchar contra el contrabando de drogas y capturar a los líderes de los cárteles restantes hasta erradicarlos por completo. Mientras prosiguen los procedimientos judiciales, personas de todo el mundo siguen con atención lo que ocurre a continuación. Se espera que los juicios de Joaquín Guzmán López y El Mayo Zambada revelen más sobre el funcionamiento del cártel y su compleja red de alianzas y traiciones. Los resultados de estos juicios podrían influir en el futuro del cártel de Sinaloa y del crimen organizado en México, y más allá. A pesar de las recientes capturas, los Chapitos siguen siendo una fuerza poderosa, con 2 de los 4 hijos del Chapo todavía dirigiendo el cártel de Sinaloa. ¿Quiénes son los Chapitos? ¿Qué sabemos de estos escurridizos personajes y de su papel en el actual drama del mundo de los cárteles? Los Chapitos. Aunque se dice que El Chapo tiene docenas de hijos, 4 de ellos han ocupado un lugar destacado en las operaciones delictivas del cártel de Sinaloa: Joaquín Guzmán López, Ovidio Guzmán López, Iván Archibaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar. Estos pocos elegidos, conocidos colectivamente como los Chapitos, están en el centro de una lucha interna por el control dentro del cártel de Sinaloa. Mientras tanto, el cártel está formado por varias facciones que compiten frecuentemente por el liderazgo y el dominio.
Aunque ninguna de las facciones ha sido capaz de ejercer el tipo de dominio que dejaría claro quién está realmente a cargo de las operaciones del cártel de Sinaloa, ha habido mucho derramamiento de sangre en la lucha entre las diferentes facciones internas. Sin embargo, los Chapitos son uno de los grupos criminales más influyentes de México. Cada vez son más poderosos en el tráfico de drogas sintéticas y otras actividades delictivas en todo el norte y oeste de México. En 2021 y 2022, los Chapitos continuaron creciendo en fuerza, convirtiéndose en importantes productores y traficantes de fentanilo y metanfetamina a los Estados Unidos. Expandieron su control sobre territorios en Sinaloa, Chihuahua, Sonora y Baja California, y multiplicaron sus ganancias a través de la minería ilegal, la pesca, el tráfico de migrantes y otras actividades. Al parecer, Ovidio, Iván y Jesús Alfredo conocieron las operaciones del cártel de Sinaloa cuando aún eran adolescentes. Su padre y el Mayo les enseñaron los entresijos de la organización desde muy jóvenes, y a los 20 años ya habían ascendido a los puestos más altos del cártel. Ovidio, que fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2012 y acusado en febrero de 2019, ha atraído la mayor atención en los últimos años. En octubre de 2019, las fuerzas de seguridad mexicanas lanzaron una operación mal planificada para capturar a Ovidio en Culiacán, la capital del estado de Sinaloa. Al difundirse la noticia de la detención de Ovidio, los miembros del cártel de Sinaloa se movilizaron rápidamente, abarrotando la ciudad y lanzando un gran motín para exigir su liberación. En respuesta a la escalada del caos, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó finalmente que se detuviera la operación y que se liberara a Ovidio. Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se dice que Ovidio es un lugarteniente clave dentro de las filas del cártel de Sinaloa. Iván y Jesús Alfredo también son considerados figuras clave del cártel. En 2016, los dos hermanos formaron parte de un grupo de hombres secuestrados por el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. El secuestro tuvo lugar en un restaurante de un barrio de lujo de Puerto Vallarta, un popular lugar turístico del estado de Jalisco, que es la base de operaciones del CJNG. Sin embargo, Iván y Jesús fueron liberados después de que un feroz tiroteo, orquestado por los propios miembros del cártel, condujera a su rescate. Mientras tanto, Jesús Alfredo parece haber adquirido un papel más destacado en las operaciones del cártel de Sinaloa. De hecho, ha entrado en la lista de los más buscados de la Agencia Antidroga de Estados Unidos, DEA, convirtiéndose en el único hijo que ha obtenido esa distinción. En 2015, los fiscales estadounidenses acusaron a Jesús Alfredo, junto con su padre y varios otros líderes del cártel, de cargos de narcotráfico. También se cree que Jesús Alfredo desempeña un importante papel internacional para el cártel de Sinaloa. En 2016, estuvo supuestamente en la ciudad colombiana de Medellín durante unos meses, donde estuvo bajo la protección de La Terraza, una de las bandas criminales más poderosas de la ciudad. Hasta la reciente captura de Joaquín, no se sabía mucho de él, ya que había mantenido un perfil relativamente bajo en comparación con sus hermanos. Sin embargo, en febrero de 2019, el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusó junto a Ovidio de conspirar para traficar cocaína, metanfetamina y marihuana en Estados Unidos. Aunque la acusación carecía de detalles específicos, los fiscales estadounidenses alegaron que Ovidio y el cártel de Sinaloa estaban involucrados en actividades de tráfico, y afirman que esto tuvo lugar durante una década, desde abril de 2008 hasta abril de 2018. Rivalidad de los Chapitos con el Mayo. Los Chapitos, tras la detención definitiva y extradición de su padre en 2016, han mantenido una lucha de poder con el Mayo por el control de las operaciones del grupo. Los informes indican que también se han enfrentado a la rivalidad con su tío, Aureliano Guzmán Loera, ya que ambas partes compiten por el control de la organización. Dado que su padre fundó el grupo, los hijos parecen sentirse con derecho a heredar lo que él creó. También sospechan que el Mayo conspiró con las autoridades mexicanas para eliminar a su padre y así poder hacerse con el control del cártel. Aunque los Chapitos son ciertamente más extravagantes con su dinero de la droga y sus fiestas en comparación con el Mayo, conocen mejor el funcionamiento interno del cártel y están decididos a asumir el control supremo. Como resultado, las feroces batallas entre ambos bandos han continuado durante años. Más recientemente, en mayo de 2020, José Rodrigo Arechiga Gamboa, también conocido como el Chino Anthrax, fue hallado muerto en un edificio abandonado. Anteriormente, había sido el jefe de la brigada de sicarios Anthrax del cártel de Sinaloa y era socio de El Mayo. El Chino Anthrax fue descubierto muerto tras escapar de la Supervisión Federal de Libertad Condicional en San Diego, y se cree que los Chapitos están detrás de su asesinato.
Era un estrecho colaborador de El Mayo, que creció con la familia Zambada y junto a los hijos de El Mayo, en Culiacán. Dada esta larga historia, parece poco probable que El Mayo Zambada tuviera mucho que ganar matando a un antiguo aliado, especialmente cuando las tensiones internas siguen siendo elevadas. Como resultado, es razonable sospechar que el asesinato de El Chino fue ejecutado por los Chapitos. Pero hay más. En junio de 2020 se produjo un tiroteo que duró varias horas y que, al parecer, supuso un enfrentamiento entre las dos facciones a las afueras de Culiacán. 16 vidas se perdieron en ese fatídico día. Mientras los Chapitos han seguido intensificando el conflicto, las autoridades estadounidenses se han dado cuenta y han prometido acabar con todos ellos. A finales de 2021, el Departamento de Estado de EEUU aumentó la recompensa a $20 millones por información que conduzca a la captura de los 4 hijos. Además, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sancionado a los Chapitos bajo la ley Kingpin. A pesar de estar en el punto de mira de las autoridades estadounidenses, los Chapitos no han hecho más que intensificar sus esfuerzos para afirmar el control sobre el grupo que una vez dirigió su padre. En febrero de 2022, hombres armados, al parecer leales a los Chapitos, llegaron en un convoy de decenas de vehículos y sitiaron el municipio de Caborca, cerca de la frontera entre México y Estados Unidos. Durante horas, el convoy ocupó la ciudad y la policía local no pudo repelerlos hasta la mañana siguiente. Al final, el ataque dejó 2 muertos y al menos otros 5 secuestrados. Tras adquirir una notoriedad significativa en 2021 y 2022, los Chapitos sufrieron un duro revés el 5 de enero de 2023, cuando Ovidio fue detenido en Culiacán, la capital de Sinaloa. La captura de Ovidio estuvo marcada por una serie de acontecimientos dramáticos que exploraremos en breve. Tras su captura, Ovidio fue extraditado a Estados Unidos en septiembre de 2023, donde las autoridades federales del Distrito Norte de Illinois lo acusaron de 9 cargos. Además, fue acusado de tráfico de sustancias controladas, tráfico de armas, blanqueo de dinero y continuación de una empresa criminal. La principal operación de los Chapitos, similar a la de su padre, es el tráfico internacional de drogas. Según múltiples acusaciones de EEUU, los hijos de El Chapo están involucrados en el contrabando de grandes cantidades de drogas, incluyendo cocaína, marihuana y metanfetamina, en los Estados Unidos. Aprovechan una amplia red de contactos en toda América Latina para facilitar sus operaciones. En particular, el grupo se ha adaptado a los cambiantes mercados de la droga y se ha implicado cada vez más en el comercio de drogas sintéticas, especialmente en asociación con el CJNG. De hecho, los Chapitos han ampliado sus operaciones hasta explotar centros de rehabilitación de drogadictos para reclutar a nuevos traficantes. En la actualidad, los Chapitos se encuentran entre los principales proveedores de fentanilo y metanfetamina de Estados Unidos. Y para empeorar las cosas, el grupo se ha expandido más allá del mercado estadounidense y ha empezado a explotar los lucrativos mercados de drogas de Australia. En 2021, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra los Chapitos por conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina y marihuana. Además, se puso una recompensa de $5 millones por cada uno de ellos. Sin embargo, en 2023, los grupos criminales de Sinaloa, incluidos los Chapitos, prohibieron por completo la producción y el tráfico de fentanilo. Esta medida fue probablemente una reacción a la intensa presión judicial tras la detención de Ovidio. Trágicamente, varios individuos fueron encontrados muertos cerca de Culiacán, mostrando signos de tortura, con pastillas de fentanilo en sus cuerpos. La principal zona de operaciones de los Chapitos es el estado de Sinaloa, donde nacieron y crecieron. Tienen escondites en la capital, Culiacán, que les sirve de base para sus actividades delictivas. Básicamente, el cártel de Sinaloa opera en las principales ciudades, desde Nueva York hasta Buenos Aires, así como en muchos otros lugares. Tras la captura del Chapo en 2017, las autoridades estadounidenses revelaron que el cártel opera en al menos 17 estados mexicanos y hasta en 50 países. Pero eso no es todo. En septiembre de 2021, surgieron informes de que representantes de los Chapitos viajaban regularmente a Ciudad de México para extender su influencia. A principios de ese mismo año, las autoridades mexicanas acabaron con los Sinaloas, una célula del cártel de Sinaloa que, al parecer, estaba bajo la influencia de los Chapitos y operaba en el vecino Estado de México. A pesar de este revés, los Chapitos han seguido impulsando su expansión en la capital, centrándose sobre todo en las escenas de microtráfico de Tepito y Tlalpan. Desde la captura de Ovidio en 2023, los Chapitos se han dedicado a construir una red de aliados en varios estados. Esta red incluye a antiguos rivales
como Pablo Edwin Huerta Núñez y Néstor Ernesto Pérez Salas. Está claro lo que los chapitos intentan conseguir. Con líderes importantes como el Chapo, Ovidio, el Mayo y Joaquín Guzmán fuera de juego, necesitan todos los refuerzos posibles para mantener sus operaciones en marcha. Los acontecimientos que condujeron a la captura de estos capos de la droga fueron históricos, siendo la detención de Ovidio la más dramática y sangrienta. La detención de Ovidio Guzmán. La captura de Ovidio Guzmán, también conocido como El Ratón, en 2023, fue un acontecimiento que fácilmente podría confundirse con el argumento de una película llena de acción. Fue dramático, con intensos tiroteos e importantes bajas, captando la atención del mundo mientras los medios de comunicación cubrían cada giro en tiempo real. Pero este no fue el primer intento de capturar a Ovidio Guzmán. Ya en 2019, hubo un arresto inicial que preparó el escenario para una serie de eventos dramáticos e intensos que siguieron. El 17 de octubre de 2019, la Guardia Nacional Mexicana detuvo brevemente a Ovidio Guzmán López en Culiacán, Sinaloa. Esto desencadenó una ola de violencia en toda la ciudad, ya que más de 600 pistoleros del cártel fuertemente armados tomaron represalias, amenazando con muertes masivas de civiles e incluso atacando un complejo de apartamentos que albergaba a los familiares de los militares locales. Horas después, Ovidio Guzmán fue puesto en libertad y el presidente Andrés Manuel López Obrador apoyó la decisión para evitar un mayor derramamiento de sangre. Ovidio continuó con sus actividades ilegales y se volvió complaciente al creer que el gobierno había perdido su poder sobre él. Sin embargo, el 8 de mayo de 2020, Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de México, anunció que el gobierno había congelado los activos de Ovidio Guzmán. Congelaron las cuentas de Ovidio y de otras 330 personas vinculadas al cártel y presentaron una denuncia ante la Fiscalía tras descubrir varias irregularidades. El gobierno de Estados Unidos continuó presionando a México para que tomara más medidas contra Ovidio Guzmán. En septiembre de 2022, ambos gobiernos comenzaron a trabajar en un plan de asalto preciso, que se ejecutó a la perfección. La captura final se produjo el 5 de enero de 2023. Las autoridades detuvieron a Ovidio Guzmán López en la colonia Jesús María de Culiacán alrededor de las 4 de la mañana. La operación también condujo a la detención de 17 presuntos miembros del cártel. Testigos presenciales informaron de que Ovidio había asistido a una fiesta familiar la noche anterior. Los militares llevaron a cabo una redada bien planificada antes del amanecer, utilizando un helicóptero y un convoy de vehículos terrestres para detener a Ovidio a las 10 horas de su entrada. El secretario de Defensa, Luis Crescencio Sandoval, confirmó posteriormente la detención, declarando que personal del Ejército, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina habían capturado a Ovidio y lo habían trasladado con éxito a Ciudad de México. Primero fue llevado a la Procuraduría General de la República contra la delincuencia organizada, y esa misma tarde, la Fuerza Aérea lo trasladó en helicóptero al Centro Federal de Readaptación Social, una prisión federal de máxima seguridad en Almoloya de Juárez. En conferencia de prensa, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, confirmó la solicitud de extradición de Ovidio Guzmán López para ser juzgado en Estados Unidos. Mientras tanto, Ovidio también enfrentaba cargos penales en México. Un juez federal le impuso una detención preventiva de 60 días para permitir a las autoridades estadounidenses solicitar formalmente su extradición. Tras su detención, estalló el caos y los pistoleros del cártel lanzaron un feroz contraataque que paralizó la ciudad. El consulado estadounidense en Hermosillo informó de tiroteos, bloqueos de carreteras e incendios en Culiacán, Los Mochis y Guasave. A raíz de los incidentes violentos, el Departamento de Estado de EEUU emitió su nivel más alto de advertencia de viaje para los viajes a Sinaloa. En respuesta, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, instó al público a refugiarse en el lugar. Los disturbios provocaron el cierre del Aeropuerto Internacional de Culiacán después de que 2 aviones fueran alcanzados por disparos. Al parecer, miembros del cártel se desplazaban a lo largo de la pista, disparando esporádicamente y bombardeando coches. Los servicios se interrumpieron hasta la mañana del 6 de enero, cuando se reanudaron las operaciones regulares en todos los aeropuertos afectados. A pesar de la intensidad de los ataques, las autoridades mexicanas mantuvieron detenido a Ovidio Guzmán y se aseguraron de que fuera extraditado a Estados Unidos el 15 de septiembre de 2023, donde se enfrentó a cargos de narcotráfico. El 23 de julio de 2024, solo 2 días antes de las detenciones de El Mayo y Joaquín Guzmán, los registros de la Oficina de Prisiones indicaban que Ovidio Guzmán había sido puesto en libertad. Como era de esperar, esto desató rumores de que había abandonado el centro de detención y ya no estaba bajo custodia estadounidense. Sin embargo,
el Departamento de Justicia de EEUU aclaró rápidamente que sigue detenido y que su próxima cita con el tribunal está fijada para el 17 de noviembre de 2024. Mientras tanto, la lucha por el poder dentro del cártel de Sinaloa continúa, con los chapitos afirmando su dominio de todas las formas posibles. Sin embargo, pocos meses antes de la detención de El Mayo, ocurrió algo sorprendente. La sospechosa muerte del sobrino de El Mayo, Eliseo Imperial Castro, también conocido como Cheyo Anthrax, fue encontrado muerto en su coche con múltiples heridas de bala el jueves 30 de mayo de 2024, un suceso que ha conmocionado al mundo de los cárteles. Según medios mexicanos, Castro Imperial fue emboscado en una carretera de Sinaloa, al noroeste de México. Conducía al sur de Culiacán cuando su vehículo fue atacado por un grupo de civiles armados, lo que le provocó heridas de bala mortales que le causaron la muerte. Ahora se especula que los chapitos podrían estar detrás del asesinato. Dada su actual lucha de poder con El Mayo, conectar los puntos entre estos eventos plantea preguntas intrigantes. ¿Podrían los chapitos estar realmente detrás de esto? Averigüémoslo. Cheyo, miembro de alto rango del cártel de Sinaloa y sobrino de Ismael El Mayo Zambada, fue encontrado muerto en circunstancias misteriosas. Cheyo era un fugitivo estadounidense, y el Departamento de Estado había ofrecido previamente una recompensa de $5 millones por información que condujera a su detención. Su repentina muerte supuso una gran victoria para el gobierno estadounidense, ya que eliminaba a uno de los principales líderes del cartel de Sinaloa. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo había descrito como un miembro de alto rango de la organización de los Anthrax, el grupo de ejecución del cártel de Sinaloa. En 2016, Cheyo había sido acusado por un tribunal estadounidense de tráfico de metanfetamina, cocaína y marihuana, así como de blanqueo de capitales. Sin embargo, las circunstancias que rodean la muerte de Cheyo son bastante misteriosas, lo que ha desatado especulaciones sobre quién podría estar detrás de su muerte. Algunos dicen que se debió a una disputa interna del cártel, mientras que otros creen que pudieron ser fuerzas externas las que intentaron sacudir el cártel. Pero para entender por qué esto es tan grave, es importante analizar la disputa existente dentro del cártel. Desde la detención y extradición de su padre en 2017, los chapitos, hijos del fundador del cártel, se han enfrentado a El Mayo y a su tío, Aureliano Guzmán Loera, por el control del cártel. Los chapitos consideran que tienen derecho a hacerse cargo del imperio de su padre, mientras que sospechan que El Mayo podría haber jugado un juego sucio con las autoridades para echar a su padre y hacerse con las riendas. El asesinato de Cheyo, dados sus estrechos lazos con El Mayo, parece formar parte de esta intensa lucha de poder. Los chapitos podrían haber visto a Cheyo como una amenaza y decidieron eliminarlo para debilitar a la facción de El Mayo y consolidar su propio poder. A la intriga se suma la reciente muerte de José Rodrigo Arechiga Gamboa, también conocido como El Chino Anthrax, en mayo de 2020. El Chino era otro aliado clave de El Mayo y dirigía el escuadrón de sicarios Anthrax del cártel. Su muerte, que muchos creen que fue orquestada por los chapitos, sugiere un patrón de persecución de figuras importantes cercanas a El Mayo. Esta violencia parece ser un movimiento estratégico de los chapitos para desestabilizar a sus rivales y ganar ventaja. Sin embargo, teniendo en cuenta otras especulaciones, estos asesinatos podrían ser obra de grupos de cárteles rivales. Con las recientes detenciones de altos cargos y la agitación en la cúpula del cártel, los asesinatos de Cheyo y El Chino podrían haber sido orquestados por grupos rivales para debilitar primero a El Mayo, antes de centrarse en los chapitos, que son relativamente más fuertes. Y con las recientes detenciones de 2 miembros de los chapitos, esta podría ser una forma de que las organizaciones criminales rivales exploten el caos. Eliminando a alguien tan importante como Cheyo, podrían estar intentando debilitar aún más al cártel de Sinaloa y hacerse su propio hueco en el tráfico de drogas. Tras la muerte de Cheyo, las fuerzas de seguridad mexicanas han iniciado una investigación exhaustiva del caso. Sin embargo, los informes de los medios de comunicación mexicanos sugieren que podrían solicitar ayuda al gobierno de Estados Unidos a medida que se desarrolla el caso. Felipe de Jesús Gallo, jefe de la Agencia de Investigación Criminal de México, declaró a Azteca 7 que la investigación será difícil debido a la naturaleza secreta y violenta de las actividades de los cárteles. Sin embargo, aseguró que las autoridades están comprometidas a descubrir la verdad y llevar a los responsables ante la justicia. Gracias por vernos. Si has disfrutado viendo este vídeo, haz clic en uno de los recuadros que se reproducen en tu pantalla para ver más contenidos similares.